Sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a enseñar la palabra de Dios. En esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea Dios. Aleluya. Así que preste atención a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. A la voz de aquel que los creó y los formó y los da vida. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice de esta manera, escuchen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y en la paciencia y prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre que estás en el cielo, abriré mi boca para predicar tu palabra en esta tarde, Dios. Tu palabra es la esperanza para el alma. Alabado sea Dios, que se encuentra atada en el pecado, Dios. Tu palabra llegue al corazón del oyente y escuche tu bendita palabra, llegue, Padre Santo, y siempre esa semilla en el alma, en el corazón de aquel que escucha en esta tarde, Dios de poder. Predicaré tu palabra, haz tu voluntad en esta tarde, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Hablando acerca de la justificación en la cual el hombre puede obtener a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual el hombre se encuentra con una herencia dejada por los primeros, la primera familia o el primer matrimonio, el cual Dios estableció en la tierra, que fue Adán y Eva, los cuales desobedecieron a Dios. Pero pasando todo esto, apareció Jesús, enviado del cielo, el Hijo de Dios, a traer la esperanza de vida a la raza humana que está alejada de la presencia de Dios,
a causa del pecado, a causa de la desobediencia, de la rebeldía, a causa de no sujetarse a la voluntad de Dios. Porque el ser humano, su origen es santidad, al cual Dios lo formó y lo hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la santidad en la cual fue formado el hombre en el principio. Pero la desobediencia llevó al hombre a perder la santidad y volverse alguien, alabado sea Dios, que traicionó o se rebeló contra la voluntad, contra la imagen en la cual Dios lo había creado. Pero aquí el apóstol Pablo le habla a los hebreos diciendo que el ser humano, que el hombre, que el pecador, el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, alabado sea Dios, que tienen conciencia del bien y del mal, pueden ser justificados por medio de la fe, no por medio de la fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Pues a Dios no se busca, alabado sea Dios, por lo que uno puede ver, sino por la fe en la cual dijo Jesús: bienaventurados los que sin ver han creído, porque estos verán a Dios. Usted, como ser humano, no necesita una estatua o una imagen al cual le digan que es Dios, esa imagen, para creer o para ser justificado con Dios, porque eso termina cayendo el hombre en una idolatría. Lo que el hombre necesita es acercarse a Dios para ser justificado por la fe en el Hijo de Dios, el cual dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el ser humano puede obtener la paz en su alma? Acercándose a Dios por medio de Jesucristo, creyendo en Cristo por la fe y la esperanza en que en Dios, alabado sea Dios, que en la muerte y la resurrección de Cristo se encuentra la vida eterna. Y Jesús fue claro en decir a los apóstoles y a todos aquellos que le escucharon diciendo: mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, para que el hombre, para que el ser humano sea justificado, tiene que acercarse a Dios por la fe. Por la fe obtenemos la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz que el hombre tanto anhela, la paz que el hombre anhela y la pide a los políticos, a los gobernantes de países, de ciudades, alabado sea Dios, se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Pero el gran problema del hombre es que, como quiere vivir una vida de libertinaje en la tierra, ha dejado de Dios, no sujeto a la voluntad de Dios, sino que sujeto a los deseos carnales y a las pasiones de la tierra. Exigen paz a los gobernantes corruptos que no tienen a Dios. Exigen paz a los gobiernos, pero rechazan la paz de Dios. Porque para que el hombre se encuentre en una desesperación, en una angustia, o en una manera de vivir que no le haya sentido, que aunque goce de los placeres de la tierra, al final siente un vacío en el alma. Es que eso lo produce el pecado. Un gozo pasajero, una paz pasajera, que al final de todo terminas angustiada, la alma se encuentra angustiada.
alma. En el alma se encuentran los sentimientos. La alma es el que experimenta los sentimientos del hombre. Porque el ser que está en nosotros en realidad, lo que es la esencia de lo que somos es lo que está en nuestra alma. Nuestro cuerpo es como una casa, pero la alma que Dios creó en este cuerpo de carne es lo que en realidad somos nosotros, seres espirituales creados a la imagen de Dios. Pero la causa del pecado fue la que trajo la muerte terrenal al ser humano. Si el hombre se vea, si Adán y Eva se hubieran sujetado en obediencia a Dios, jamás hubieran visto muerte, hubieran caminado en santidad delante de Dios. Pero la del desobedecer a Dios trajo la muerte, y la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Donde muere el alma, no en sí el alma va a morir y va a dejar de existir, no. Sino que en el mundo espiritual, en el tormento eterno, el alma sufrirá por los siglos de los siglos. No. Y sufrir por una eternidad es estar muerto en vida. Y es por eso que por medio de Jesucristo, acercándonos por la fe a Dios, podemos obtener la justificación, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios por medio de la fe en Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener la paz de Dios, la paz que tanto necesita nuestra alma. Por medio de Jesús. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El que es justificado por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, obtiene la paz de Dios. Y además de esto, tenemos entrada la fe a esta gracia. O sea que la salvación no es algo que el ser humano merece. Es un don, un regalo inmerecido. Es gracia de Dios, misericordia de Dios para el ser humano. Recuerden que Satanás se rebeló contra Dios. En el cielo se llamaba Lucifer. Y cuando se rebeló contra Dios, con todos los ángeles, Dios lo desterró del cielo. Lo sacó del cielo. Y no le dio segunda oportunidad de arrepentirse. De darles una segunda oportunidad para perdonarles su pecado. Los condenó al infierno eterno. Pero el ser humano peca, el ser humano falla, y Dios le da una segunda oportunidad para que se arrepienta y se reconcilie con Dios y sea justificado por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, tenemos entrada por la fe en Cristo a esta gracia de la salvación. Y no solamente cierto grupo de personas, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesita Dios del hombre? Nada. ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? Todo. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Creer en Dios. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo.
Niéguese a los placeres de la tierra y siga la pisada del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos firmes. ¿En qué? ¿En qué el hombre puede estar firme? ¿En gloriarse en los bienes materiales? ¡No! ¿En gloriarse en el adulterio, la fornicación, en los placeres carnales? ¡No! Tenemos entrada a la fe, a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué debe de gloriarse el hombre? En los bienes que no logre obtener en la tierra, en las riquezas terrenales. No, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad de lo que puede obtener el hombre en la tierra. El hombre puede afirmar su alma en Cristo Jesús mediante la fe, recibiendo la gracia de la salvación y de la vida eterna. Y gloriarse en Dios, que la esperanza que no avergüenza al hombre. El hombre que pone la esperanza en un gobernante de una ciudad, de un país, termina decepcionado. Pero el hombre que pone la esperanza en Cristo, aquel que murió en la cruz, al Hijo de Dios, obtendrá la vida eterna, alabado sea Dios, y jamás será decepcionado por Dios. ¿Por qué? Porque esta esperanza que tenemos, dice la Biblia, que aunque pasemos en tribulaciones, aleluya, estamos confiando en que Dios hará algo, en que Dios se moverá a nuestro favor, alabado sea Dios, el cual dice que el hombre que es justificado por Dios se gloria en Dios. No te gloríes en los bienes materiales, ni en una religión en la cual te hayan engañado, gloriándote en una cruz, en una imagen, en una estatua, en la cual nosotros los sacerdotes del hombre, la Biblia nos aconseja que el hombre debe acercarse a Dios mediante la fe, no en lo que pueda ver, sino en lo que pueda creer en Dios, por medio de Jesucristo, aquel que murió en la cruz, en la cual tenemos entrada mediante esta fe, en gloriarnos en Dios. Puesto que estamos firmes en Dios, lo gloriamos en Dios. Aquel que es justificado por Cristo se gloria en Dios y su esperanza está en Dios, en la cual no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense, aquel que es justificado mediante la fe por medio de Cristo y camina en la voluntad de Dios en la tierra, guardando en él la fe y la esperanza de la vida eterna en Cristo. No solamente tiene paz cuando todo le va bien. Dice la Biblia que es capacitado aquel que es hijo de Dios aún en gloriarse cuando está pasando tribulaciones en la tierra, la cual el hombre está confiado en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Por eso vemos en los cristianos del ayer, en los profetas, en aquellos que confiaban en Dios, en los apóstoles, en aquellos que le llamaron cristianos, porque le llamaron cristianos por primera vez, por alabado sea Dios, porque se parecían a Cristo. Su estilo de vida era como la vida que había vivido Cristo en la tierra. En santidad vivió Jesús, el cual dice: no fue tentado en todo, pero no pecó.
se mantuvo obedeciendo a Dios y por primera vez se le llamó cristianos porque eran igual a Cristo. Y dice que el hombre que es justificado por medio de Cristo aún se gloría en las tribulaciones. Y es por eso que Pedro y Juan, cuando vienen saliendo de la cárcel, después de haber sido azotados por haber predicado el evangelio, y que por medio de ellos aquel paralítico había sido sanado por medio de Jesús, el Hijo de Dios, por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, saliendo de aquella cárcel, azotados, la sangre en su espalda, no por ser ladrones ni sinvergüenzas, sino por anunciar el evangelio de Cristo. Aquellos religiosos los habían metido en la cárcel y los habían azotado. Pero aquel que es justificado por medio de la fe en el Hijo de Dios, se gloría aún en las tribulaciones, de tal manera que estos hombres se iban riendo, iban gozosos por haber sufrido por causa de Cristo. Pablo y sus otros compañeros se encuentran en una cárcel a medianoche, sus cuerpos ensangrentados por los azotes, por haber predicado el evangelio. A medianoche estaban atados de sus manos, de sus pies, dice la Biblia. A medianoche comenzaron a adorar a Dios. No tenían una imagen, porque para adorar a Dios no se necesita una estatua. A Dios se adora por fe. Estaban estos dos hombres en aquella cárcel, atados de sus manos y de sus pies. Comenzaron a adorar a Dios. Tan profunda fue la oración a Dios, y la oración que dice la Biblia que las cadenas que los tenían atados se rompieron. Las cadenas que estaban en los presos se hicieron pedazos. Un terremoto sacudió aquella cárcel. Y el carcelero que cuidaba la cárcel sacó la espada para quitarse la vida. Y Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Aquel hombre dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le presenta la salvación diciendo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por medio de la fe en Cristo se encuentra la salvación. Entonces el que es justificado por Dios, aún en las tribulaciones que pase en la vida, se gloriará en Dios, porque su esperanza está en Dios, y la esperanza en Dios no avergüenza. Porque la tribulación, para aquel que es cristiano, para aquel que es hijo de Dios, no produce desesperación, angustia, depresión. El pecado produce depresión y muerte y desesperación, donde el hombre no haya cómo sobrellevar la vida. Se encuentra en una situación, alabado sea el nombre del Señor, en el cual el hombre se encuentra triste, se rebujea en el alcohol. El hombre se encuentra angustiado, alabado sea Dios. Comienza a buscar las cosas terrenales para querer saciar lo que está en su alma, el vacío que está en su alma. Pero aquel que es justificado en Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios, la tribulación le produce paciencia. Espera con paciencia que la mano poderosa de Dios lo sacará de la situación en la que se encuentra. Y no se queja contra Dios diciendo: ¿y por qué me está pasando esto a mí? Como lo hace el pecador o el religioso cuando está en una cama en un hospital, cuando ha sido traicionado, comienza: ¿y por qué me pasa a mí?
Lo que tú siembras es lo que cosechas. Y cuando tú no has sembrado y estás siendo atribulado, tenlo por seguro que vendrá la recompensa de parte de Dios. Pero lo que está pasando, lo que estés pasando en la vida, si tú lo sembraste en el pasado y ahorita en el presente lo estás cosechando, no te quejes ni le digas a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Es consecuencia de sus propios actos que ha hecho en la vida, de sus propios hechos que ha hecho en la vida pasada. Las consecuencias. Si aquel hombre se encuentra en la cárcel y está siendo acusado de algún delito, es porque en el pasado violó la ley terrenal y cometió un delito. Y hoy no se puede quejar en decir, ¿y por qué a mí? Es que está produciendo lo que usted cosechó. Pero aquel que es justificado en Dios y en la vida pasa tribulaciones, esa tribulación le produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque en el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El que ha sido justificado por Cristo, por la fe en Cristo, el Hijo de Dios, pasa tribulaciones en la vida. Esa tribulación le produce paciencia. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Job. Este hombre relata la Biblia que era perfecto, recto, apartado del mal. El diablo lo tentó en todas maneras para que pudiera rebelarse aquel hombre contra Dios. Pero viendo el diablo que no lo pudo derrotar con las tentaciones, el diablo se presenta ante Dios acusando a aquel hombre llamado Job, diciéndole, porque había rodeado el diablo a Job para destruirlo y no había podido. La única opción que tiene es ir y presentarse ante Dios y decirle, ¿cómo te sirve a ti por la riqueza que le ha dado, por la familia que tiene, por la salud que tiene? Y Dios ve en Job que Job no le sirve a él por los bienes materiales que posee, sino que le sirve porque Job ha entendido que Dios es Dios, teniendo todo o teniendo nada, Dios sigue siendo Dios de él. Y Dios le da permiso a Satanás para que toque la vida de Job, para que toque sus riquezas y todo lo que no posee Job. El diablo le arrebató todas las riquezas, le quitó la salud. Las palabras que salieron de aquel hombre llamado Job es: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún estando con una gran enfermedad, aquel hombre sigue confiando en Dios, que Dios es la esperanza. Y aquella prueba, aquella tribulación en la que está pasando aquel hombre, le da paciencia en esperar en Dios, que Dios hará algo en su vida. Y al final del libro de Job, Dios le restaura todo por la fidelidad de él. Si usted tiene una Biblia, le recomiendo que lea el libro de Job, léalo completo, se da cuenta en la tribulación que este hombre pasó por causa de ser fiel a Dios. Pero como dice aquí el apóstol Pablo a los hebreos, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
¿A dónde? Cuando el hombre es justificado por Dios y se encuentra en Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo una vida agradable delante de Dios, en la tribulación, espera pacientemente en Dios. Que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo en la tierra, que lo de todas ellas lo librará Jehová. Está una esperanza, y la esperanza es, y esta esperanza no avergüenza, la esperanza tener la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Esta esperanza no va a avergonzar al hombre. Una mujer, en el tiempo en que Jesús predicaba el Evangelio, había una mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años de padecer flujo de sangre, dice la Biblia. Esta mujer era adinerada. Esta mujer tenía dinero, gastó todos sus bienes materiales para sanar de aquella enfermedad. Porque el hombre cuando es rebelde, la mujer cuando es rebelde y tiene bienes materiales para poder solucionar los problemas de la vida, primero usa sus bienes materiales, el dinero, y pone a Dios a un lado. Pero cuando el hombre ve que aún los bienes materiales no le pueden dar la paz o la tranquilidad, ya desesperado en un hospital, busca a Dios, le llora a Dios para que Dios le sane, le vuelva la vida, le vuelva la salud. Y el problema es que después que es sanado, después que es liberado, después que sale de la tribulación de la vida del pecador, como no ha sido justificado, ni se ha consagrado a Dios, ni ha querido buscar la presencia de Dios, sino que en los momentos de aflicción es cuando el hombre pecador busca de Dios. Pero cuando sale de esos momentos, de esa vida de aprietos, se olvida de Dios y vuelve a la vida pecaminosa en la que ha vivido siempre. Pero el que es justificado por Dios, por medio de Jesús, en medio de la tribulación, espera con paciencia en Dios. Y la paciencia, la prueba produce paciencia. Y esa paciencia lo hace esperar en una esperanza en que Dios restaurará o quitará o le abrirá puertas o romperá lo que tiene que romper Dios, pero lo sacará en victoria en la situación en la que se encuentra en la vida. Y esa esperanza en Dios no avergüenza. Ponga la esperanza en Dios por medio de Jesucristo y jamás será avergonzado en la tierra. Ponga la esperanza en los bienes materiales y terminará avergonzado sin nada, angustiado, desesperado, sin amigos, sin familia. Pero si está vivo, vuelva a clamar la misericordia de Dios, que Dios quiere restaurar su vida, quiere restaurar la vida del ser humano por medio de Jesucristo, su santo Hijo. Aquella mujer cuando se terminó todas las riquezas, hasta entonces escuchó, porque mientras el hombre tiene todo no escucha la voz de Dios. No escucha la voz de Dios, pero cuando se le terminó todos los bienes materiales, escuchó que había un hombre llamado Jesús, que echaba fuera demonios, que rompía cadenas, que sanaba a los enfermos, que le daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos, que los paralíticos saltaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando ya no tenía riqueza, cuando ya se le había acabado el dinero, la plata que tenía, entonces su oído espiritual escuchó la voz, alabamos a Dios, que había un hombre llamado Jesús, y no era un hombre terrenal, había venido del cielo, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aquella mujer
creyó en que Jesucristo iba a hacer algo en su vida. Y había un gran problema. Y es que a causa de aquella sangre era considerada una mujer inmunda. Estaba separada de la sociedad, de su familia, por esa enfermedad que tenía. Pero aún así, aquella mujer debilitada caminó, no sé si caminó o se arrastró, pero estaba débil. 12 años con ese flujo de sangre. No sé cuál era la tristeza tan terrible que tenía aquella mujer, pero dice la Biblia que gastó todos los bienes materiales para querer quitarse aquella enfermedad y no lo había conseguido. Pero la fe, cuando escuchó de Jesús, la fe la llevó a actuar. La fe sin obras es muerta. Esta mujer tuvo fe en que Cristo la podía sanar y actuó, hizo una obra, comenzó a caminar, a buscar a Jesús. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Usted en la situación en la que se encuentra. ¿Tiene fe? ¿Usted cree que Dios lo puede sacar de la situación en la que se encuentra? Pues está creyendo, esa fe no es en vano. Y lo comience a obrar. Comience a buscar a Dios, comience a negarse de los placeres de la tierra, comience a despojarse de las cosas que lo alejan de Dios y comience a buscar el reino de Dios y su justicia. Esta mujer comenzó a caminar entre la multitud. La multitud apretaba a Jesús, porque si aquel hombre podía ser, si Jesús podía ser de un muerto resucitado, aquella gente, los enfermos venían detrás de Jesús. Aquella mujer abrió espacio entre la multitud y solamente tocó el borde del manto de Jesús, dice la Biblia. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? El apóstol Pedro le dice: Jesús, ¿cómo dices tú quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta. Jesús le dice: alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. A Dios no se busca o se le exige las cosas, porque Dios tiene que hacerlas. A Dios se busca por fe y misericordia, y es ahí cuando Dios actúa. Y aquella mujer fue sanada y puso la esperanza en Jesús, el Hijo de Dios, y fue libertada. Porque aquel que es justificado por Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe que derraman en su corazón angustia, desesperación, placeres de la carne. No, aquel que es justificado por medio de Jesús, el Hijo de Dios, ha sido derramado en su corazón el amor de Dios, ha sido derramado sobre ellos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fue el Espíritu Santo que nos fue dado. En primer lugar, para que tú seas justificado de tus pecados, tienes que tener fe y venir a Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa fe y esa gracia que recibes de la salvación en Cristo te lleva a obtener paz en tu alma y en tu espíritu. Y esa paz es tan grande que en medio de la tribulación que pueda pasar en la tierra, hay una esperanza que no te avergüenza, y es que Cristo te librará y te sacará en victoria de esa tribulación. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay un amor derramado de Dios. ¿Y cuál es ese amor? Es que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener a Cristo, aceptar a Cristo, es tener el amor de Dios. Porque para demostrar Dios que nos amaba a nosotros, tuvo que mandar a Jesús a morir en la cruz, aunque nosotros no lo mereciéramos. Ese es el amor de Dios.
Y eso es lo que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado al hombre, aquel que escucha, aquel que está vivo, aquel que respira, aquí en la tierra puede ser justificado por medio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo que tiene que hacer? Creer usted. ¿Y qué? Obrar en buscar la presencia de Dios, la reconciliación con Dios por medio de Jesús. Porque dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Acérquese a Jesús y justifique su alma de los pecados. Desespérese por Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea que el hombre que está en pecado está débil. Es débil. Es presa fácil para el diablo y para los demonios. El que esté en pecado es presa fácil para los demonios y para el diablo. ¿Por qué? Porque en él hay una herencia del pecado. Entonces, como está en pecado, es débil. Usted ha visto el león cuando está cazando está vigilando o a una manada de animales para poder alimentarse. Aquel león busca la presa más débil. El que está en pecado está débil, es presa de Satanás. Porque hay un sello de condenación, de muerte eterna, que la paga del pecado es muerte. Pero la esperanza en la que tiene el ser humano que está en pecado es que la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando éramos débiles, dice el apóstol Pablo, que fue justificado por Cristo, y hoy que está en Cristo ya no es débil, es fuerte, porque dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que al estar en Cristo somos fuertes ante las tentaciones que el diablo puede ofrecernos en la tierra para condenar nuestra alma al infierno. Pero aquel que en su alma está el pecado, la muerte, los deseos carnales, es débil. Ante el mundo espiritual es una presa débil, en la cual el diablo le susurra al oído diciéndole: ser infiel a tu esposa. Aquel hombre va y adultera. Aquel joven dice: ve y fornica con esta joven. Aquel hombre y fornica. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? El hombre piensa que está gozando de la vida, ¿sí? Gozando de la carnalidad, pero está violando la ley de Dios, que puso Dios al hombre para que caminara en santidad y en rectitud delante de él, para que su alma no se vaya al infierno. Entonces es débil. El diablo le dice al hombre: agarra esta arma y mata a tu enemigo. Y aquel hombre va, agarra aquella arma, mata al enemigo. Y aquel hombre dice: yo soy fuerte, yo soy valiente. A mí nadie me ve la cara. No, tú eres débil. El diablo te usa para matar y destruir a tu prójimo. Entonces no eres fuerte, no eres valiente. El hombre que dice: no, yo soy mujeriego. No, usted es débil. En el espíritu usted es débil. Usted es una presa que camina tambaleando. ¿Por qué? Porque con esa vida que lleva usted va rumbo al infierno. Entonces es débil en el mundo espiritual. Entonces así se encuentra el hombre apartado de Dios, débil, presa fácil para el enemigo, cautivo del pecado. Y a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién vino a morir Jesucristo cuando vino del cielo? Por el pecador, por el impío, por el que está alejado de Dios, por los que están apartados de Dios, condenados al infierno por el pecado que hay en su alma. Por los impíos vino a morir Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros.
Por medio del sacrificio de Cristo, el reino de Dios ha venido a nosotros en este tiempo por misericordia, por gracia, por salvación, por reconciliarnos con el Dios y el único Dios en el cual vamos a dar cuenta después de partir de la tierra, porque Dios es el creador del ser humano y es a Dios que el hombre le dará cuenta. Cuando muera y parta de la tierra, el hombre tendrá que dar cuenta a Dios. Pero mientras estamos vivos aquí en la tierra, podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Podemos buscar la presencia de Dios para poder reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Cristo y encontrar pronto socorro por medio de Jesús. Ciertamente apenas, óigase bien lo que está comparando el apóstol Pablo, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, óigase bien. Ciertamente algún padre de familia sería capaz de morir él por librar a su hijo, ciertamente. O moriría un hombre por un justo. Pero en Cristo fue diferente. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró Dios su amor? Y es que su amor para con nosotros, ¿cómo Dios mostró el amor de Dios? ¿Cómo mostró Dios que nos amaba a nosotros? Lo mostró de esta manera, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no lo merecíamos, pero Cristo murió por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios, que Cristo murió por los que eran sus enemigos. Porque todo aquel que no quiere nada de Dios se vuelve un enemigo de Dios. Y no es que Dios lo vea como un enemigo, sino que Dios lo ve con misericordia y demuestra su amor. Están buscando el que se arrepiente y se convierta, que el hombre ve a Dios en la forma de vivir y alejado de Dios y rechazando la voluntad de Dios y rechazando la santidad que Dios le ofrece a usted. Se vuelve usted el amigo de Dios, porque el que se constituye amigo del mundo, de los placeres carnales, se vuelve enemigo de Dios. Con sus hechos se vuelve enemigo de Dios. Y de esa manera Dios mostró su amor para con nosotros. Es que aún siendo pecador, Cristo te ama. Aunque tú lo rechazas, Cristo te ama. Aunque tú no quieras nada con Dios y digas, no, es que yo quiero gozar la vida aquí en la tierra, Cristo te ama. Y cuando mueras y tu alma se vaya al infierno, no habrá excusa, porque te dirán, Dios te dirá, yo te amé, yo te mostré misericordia, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario, pero tú decidiste por tus propios hechos vivir en el pecado, rechazarme. Cada vez que Dios se presentó en el camino de aquella alma que ahora está en el infierno, rechazó a Dios. Rechazó a Dios por el adulterio. Rechazó a Dios por la fornicación. Rechazó a Dios por la borrachera. Rechazó a Dios por la lujuria. Rechazó a Dios por las drogas. Pero en eso se muestra el amor de Dios, que Cristo murió, aún siendo nosotros pecadores. Y por eso dice el apóstol, si ahora que estamos en Cristo decimos que amamos a Dios, es porque Él nos amó primero cuando nosotros no queríamos nada con Él. Y hoy tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, en aquellos que viven una vida apartada y alejada y se han negado a sí mismos por buscar la presencia de Dios en la tierra. ¿Quiere ser justificado? Busca a Dios por fe, por medio de Jesucristo.
No busques a Dios por medio de una estatua que te ha presentado una religión o por medio de normas terrenales. Busca a Dios por la fe en Cristo y reconcíliate con el Creador, el cual te da la vida y te da la salud mientras tú vives en la tierra. Justifica tu alma por medio de Jesucristo, porque Él mostró su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores, alejados de la gracia de Dios. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando, dice, si nosotros nos acercamos a Cristo ya estando ya justificados por medio de la sangre en Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Viene una ira sobre la tierra, viene juicio sobre la tierra, y usted puede estudiar Apocalipsis, los juicios que vienen sobre la tierra. De aquellos hombres que han rechazado la paz de Dios por buscar los placeres y las cosas carnales en la tierra, y pidiendo paz por medio de gobernadores, presidentes y políticos corruptos en la tierra. En Apocalipsis dice que se levantará un hombre en los tiempos finales, en el cual la Biblia le llama al anticristo, que gobernará el mundo entero. Ese hombre gobernará el mundo entero, pero en su alma será poseído por el diablo, y la paz que tanto el hombre le grita y le pide a los políticos. Este hombre llamado anticristo, que lo habla en Apocalipsis, le dará paz por 3 tiempos y medio. Y 3 tiempos y medio son 3 años y medio, le dará paz. Y la gente adorará a aquel hombre llamado anticristo. Y aquel hombre que es el anticristo, dice el Apocalipsis, que destruirá toda religión y hará una estatua de él, y esa estatua hablará. Y la Biblia no narra con exactitud si será una estatua como usan los religiosos, pero como está avanzada la tecnología, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que va a ser robots creados por la inteligencia, por la ciencia, en la cual los robots hablan. Y dice que el falso profeta ordenará que se hagan estatuas, y esas se pondrán en las ciudades, en los países, y todo aquel hombre que se niegue a adorar a este presidente, lo matarán. Y aquella estatua hablará y ordenará la muerte de aquellos que se nieguen, y habrá un sello en la frente y en la mano. Y aquel sello es el boleto directo para el infierno, dice el Apocalipsis. Entonces nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca en su mano y en su frente. La salvación es dada a nosotros por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros decidimos si conducimos nuestra alma por los placeres, por la carnalidad, rumbo al infierno, nuestra alma, o lo reconciliamos con Dios por medio del sacrificio de Cristo, y lo negamos a los placeres terrenales y buscamos la presencia de Dios. En nosotros está la decisión de en qué rumbo llevar nuestra vida aquí en la tierra. Pero al final de todo no lo podemos excusar en decir: yo no me di cuenta, yo no supe, porque Dios se le aparecerá al hombre mientras vive en la tierra, hablando de la salvación y la vida eterna. ¡Ay de nosotros si no creemos! ¡Ay de nosotros si decimos yo soy ateo, no creo en Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay de nosotros si decimos no existe un infierno, Dios es amor, y no creo yo en eso de que existe un más allá! ¡Ay de nosotros! Pero la Biblia aconseja y dice que bienaventurados los que sin ver han creído, porque aquellos que murieron en el diluvio creyeron que el diluvio venía cuando ya se estaban ahogando demasiado tarde.
La puerta estaba cerrada del arca. No había forma de entrar. Ya Dios había cerrado la puerta. Mientras usted está vivo, la puerta está abierta y la puerta es Cristo. La salvación es en Cristo. Lo sorprende la muerte, el pecado. Su alma se perdió. Ya no hay nada que hacer. Aunque le hayan enseñado a usted que después que usted muera, que usted vivió una vida perversa aquí en la tierra, y después que usted murió, le van a hacer novenario y lo van a sacar del purgatorio. Mentira, negocio. Negocio. A sacarle el dinero a la gente, a los pobres que están vivos, sujetos a la religiosidad. Es mientras usted respira que pueda dar cuenta con Dios. Después de muerto, nadie podrá sacar su alma de la condenación del infierno. Ya no se puede. Es mientras usted respira. Y la salvación es gratuita. Aquí nadie le puede decir, deme tanto para ser salvo. No. El precio lo pagó Cristo en la cruz, derramando su sangre. Poniendo sus manos para que lo clavaran en la cruz. Poniendo su cabeza para que le pusieran una corona de espinas. Poniendo sus pies para que clavaran sus pies en la cruz. Pero venciendo la muerte el tercer día, nos dio victoria. ¿En qué el hombre se puede gozar? En los bienes que posee, en los lujos que tiene, en los placeres de la vida. No, eso te está condenando tu alma en el infierno. ¿En qué puedes gozarte? ¿En qué puedes poner tu esperanza? En el sacrificio en Cristo Jesús, en la salvación. Porque cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, es tanto la alegría para Dios que dice que hace fiesta en los cielos. Imagínate. Hacer fiesta por un pecador que se arrepienta en los cielos. Es porque una alma ha sido rescatada que va rumbo al infierno y ahora va rumbo al cielo. Ese es el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Que hasta hace fiesta cuando el hombre se arrepiente y se convierte y dice, yo voy a obedecer a Dios. Dios se alegra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el hombre se condene y se vaya al infierno. Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Dios no escoge quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Somos nosotros los que escogemos el lugar donde vamos a ir a pasar la eternidad. Porque lamentablemente tenemos esa herencia de pecado en el alma. Y eso tiene que ser arrancado y quitado y limpiado y purificada el alma por medio del sacrificio de Cristo. Y ese es el amor que dice el apóstol Pablo que mostró Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado, ya cuando el hombre viene a Cristo y se niega a los placeres de la tierra, viene a Cristo y ya es justificado por medio de la sangre de Cristo, está salvo de la ira que viene. Lo que le estoy hablando, de lo que dice Apocalipsis. El Apocalipsis, la gran parte del Apocalipsis son las cosas venideras sobre la tierra. La Biblia dice que esto es principio de dolores. Aquí en esta tierra nada va a mejorar. Aquí en esta tierra se va a empeorar. Todo va de cabeza, todo va hacia abajo, la destrucción. Y la Biblia habla y Jesús dijo, fue claro en decir que las señales que vienen antes del fin son rumores de guerra, terremotos, hambres, pestilencias. El padre matará al hijo, el hijo al padre. El padre entregará muerte a su hijo. El amor se enfriará. Y en lo que vemos, en lo que estamos viendo, el amor se ha enfriado. Por causa del dinero, el hombre pone un negocio, pone cerveza, pone licorería, y no le importa que aquel hombre que está triste, aquel hombre que está angustiado, ha sido traicionado, no le aconseja que busque a Dios, que en Dios está la paz, sino que le ofrece la cerveza. Aquí está el negocio, aquí viene, desahógate en esta cerveza, y aquel hombre se refugia en el alcohol y termina siendo un alcohólico.
enviciado en las drogas, perdiendo, alejándose de su familia, de sus hijos, de su esposa, y perdiéndolo todo, viviendo a la deriva, viviendo una vida sin sentido. Entonces el amor se ha enfriado a causa del dinero, el amor se ha enfriado hacia el prójimo. Ahora el hombre que es en Cristo, no importa hacerle daño al prójimo con tal de que él tenga dinero, no importa estafarle, no me importa estafar, no le importa estafar al prójimo, aún a su familia. Aún los hijos, por amor al dinero, llegan hasta matar a sus padres para quitarle la herencia. Aún los hijos, cuando sus padres mueren, peleando herencia, se llegan a matar entre ellos por el amor al dinero. O incluso el que tiene el dinero dice: yo tengo este enemigo, te voy a pagar a este asesino para que vaya y mate a mi enemigo. El amor se enfriamos. Son señales antes del fin. Y estos son principios de dolores. Pero por medio de Cristo dice que el hombre puede ser librado de la ira que viene sobre la tierra. Por medio de Cristo. Entonces la esperanza está en Cristo. Nosotros decidimos si buscamos a Dios o no le buscamos. Pero Dios quiere que nosotros dobleguemos nuestra vida hacia Él. No porque Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Sin Dios nosotros no somos nada. Usted puede tener dinero, pero si Dios no cuida de su salud, usted con dinero postrado en una cama no se levanta. No se levanta. No se levanta. Sigue diciendo, porque siendo enemigos, óigase bien, nosotros como hombres pecadores éramos enemigos de Dios, pero siendo enemigos de Dios, siendo enemigos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Óigase, ¿cómo puede ser reconciliado usted con Dios? Por la muerte de Jesucristo. En la Navidad, los religiosos dicen que en la Navidad nació Cristo y ponen un pesebre, ponen a un muñeco ahí, ponen animalitos y dicen: la Biblia no narra que en esa fecha nació Cristo. Porque no era tan importante el día que Cristo vino del cielo, se formó, tomó cuerpo en el vientre de María, y a los 9 meses nació. No era tan importante su nacimiento. Sí era importante lo que iba a venir, pero en lo que lo justifica a nosotros es su muerte. Porque si Cristo no muere en la cruz, no hay perdón de pecados. Porque en su muerte, ahí cargaron los pecados de la raza humana en Cristo. Entonces, obtenemos victoria nosotros por la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando ustedes digan que en Navidad, como dicen los religiosos, nació Cristo, busquen la historia, y quien nació en Navidad fue un hijo de una bruja. Fue el que nació en Navidad. No hay registro que Jesús nació esa fecha, pero sí hay registro que un hijo de una bruja nació en esa fecha. Pero eso es lo que ha traído la idolatría, cegar al hombre. No, y si estamos celebrando el nacimiento de Cristo, no. Que usted está emborrachando, usted está celebrando el nacimiento de un hijo de una bruja. En Cristo nosotros debemos celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque eso es lo que lo justifica y nos perdona los pecados. En eso debemos de alegrarlo, en su muerte y en su resurrección.
E incluso aquellos que son cristianos han llegado a celebrar en las iglesias de los evangélicos. Se ve que han caído en ese paganismo de celebrar algo que es un paganismo, y mezclando el santo evangelio con las costumbres paganas en la tierra. Entonces obtenemos perdón de pecados por medio de su muerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, óigase bien, ya el hombre que está reconciliado con Dios por la muerte de Cristo, ya estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo obtiene el hombre la reconciliación con Dios? Por medio de Jesucristo, no por medio de una cruz, no por medio de un rezo, no por medio de una estatua, no por medio de encender una vela a una estatua, no, por medio de Jesucristo. Y se busca a Dios por medio de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven, que aunque usted no vea, pero está creyendo en que Cristo murió por usted, y eso lo reconcilia con Dios. Y cuando el hombre abre su corazón a Dios, si alguno oye mi voz y no endurece su corazón, dice el mismo Jesucristo, yo vendré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa? Hay una transformación, hay un cambio. De modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hiciste en el pasado, Dios las perdona. Y he aquí, te comienza a dar una vida nueva, en la cual comienza a caminar en el Evangelio como un niño recién nacido, siendo guiado por Dios. Solo tienes que obedecer. Y cuando vas obedeciendo a Dios, vas creciendo espiritualmente. Aquel niño se convierte en un hijo de Dios adulto, en el cual ya tiene la experiencia, ya tiene la madurez de enfrentar el reino de las tinieblas. Y cuando viene la tentación, estar firme, caminando en la rectitud en obediencia con Dios. Así que recuerda que tú vas a ser justificado de tus pecados por la fe en Cristo. Eres reconciliado con Dios, con el Padre. Y cuando eres reconciliado con el Padre, puedes pasar tribulaciones en la tierra, pero tú estás confiado en Dios. Que la esperanza en Cristo, que no avergüenza. Y esto te lleva a vivir una vida en negarte a sí mismo por seguir las pisadas de Cristo. Y esto te llevará a librarte de la ira venidera sobre los pecadores y sobre aquellos que han rechazado a Dios. No porque Dios los quiere castigar, sino que es el pago de sus propias obras que van a sufrir las consecuencias. Porque el rechazar a Cristo es rechazar la vida eterna, es rechazar la salvación de tu alma, es despreciar el cielo. Y es gratis, es eterno, llegar al cielo es por medio de Jesús. Hay un loco que sale en las redes diciendo que vende terreno en el cielo y está loco, está endemoniado. Ese no es pastor, es un hijo del diablo. Y hay tontos tan ignorantes que le creen y le dan su dinero. La salvación es gratis, es gracias. Nadie, ¿quién en su sano juicio va a creer que le van a vender un terreno en el cielo? Pero la gente cuando está cegada en una religiosidad, todo cree. Y han inventado que existe el purgatorio, que después de morir lo van a sacar de allá, cuando la Biblia dice lo contrario. Pero el que es religioso por vivir una vida de paganismo, el adulterio, la fornicación, sin consagrarse a Dios,
cree que con una oración nos puede sacar de allá. Mentira. Que con tener una imagen en la casa o una cruz en el cuello, ya está libre, ya está viviendo una vida agradable a Dios. No. Necesitas arrepentirte y convertirte de corazón y buscar la presencia de Dios antes que la muerte te sorprenda. Nadie, usted sabe el día que nació, pero no sabe el día que el diablo o la muerte lo sorprende y se irá su alma al infierno. Los que murieron hoy no pensaron que ahora iban a morir. Los que se acostaron anoche y no despertaron de ese sueño, sino que un paro cardíaco le llegó mientras estaban dormidos. No pensaron que iban a morir. No lo pensaron. Ellos murieron teniendo planes que hoy iban a ir a la discoteca, que hoy iban a ir a la cantina, que hoy se iban a emborrachar, que hoy iban a fornicar, iban a adulterar, pero murieron en pecado. Y cuando se dieron cuenta, su alma iba rumbo al infierno. Ahí es el show y el crujir de dientes, donde ya no hay misericordia. Aquí en la tierra tiene calor, toma agua. En el infierno el rico quería un dedo mojado que le tocara la lengua. No era posible. Hoy que respira puede arreglar cuenta con Dios por medio de Jesucristo. Padre, he predicado tu palabra en esta tarde. Tu palabra es verdad, oh Dios. He anunciado el mensaje de salvación. Tu palabra ha llegado esta tarde al que ha escuchado tu palabra, Dios. Tu palabra, dice la Biblia, que no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, por la cual tú la has enviado en esta tarde. Tu palabra germine en los corazones de aquellos que en sus casas o aquí en la calle allá han escuchado la palabra. Desespéralos por buscar tu presencia. Guíalos por el camino verdadero, Dios. Porque tu misericordia ha llegado a nuestra vida por medio de la muerte de Jesús, tu santo Hijo. Tu palabra es verdad, oh Dios. Gracias por la vida y por la salud que has dado tanto a los que me escuchan como a mi persona, Dios de poder. Gracias por este día que nos has dado. Desespéralos por buscar tu presencia, Dios, por acercarlos a ti, porque en ti está la paz que el alma necesita. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga y busquemos la presencia de Dios. Recuerde que usted puede reconciliar, puede buscar la presencia de Dios por medio de Jesús, por medio de la fe. Si tiene una estatua, dice que por ahí está buscando a Dios, bótela. Y busque a Dios por medio de la fe. La fe que sin ver usted cree en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga. Busquemos a Dios. Aleluya.